Voy a ver si se puede mejorar en algo. Vamos a ver. No. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de las señales. Ahorita ya nos vamos a ir adentrando un poco más a la parte de las señales. Todo lo que hemos visto ahorita, por ejemplo, tiene que ver con señales, que ver con algún tipo de rastreo, pero las señales nosotros las podemos adquirir desde diferentes puntos, de diferentes formas. Eh, por ejemplo, al momento de que un radio reciba la emisora, una computadora reciba la señal, entonces ahí podemos ver esas situaciones aplicadas. Ahora, ¿cómo se define una señal? Una señal se define como una función de una o más variables que representan una cantidad física. Típicamente contiene información acerca del comportamiento natural de los fenómenos, por ejemplo, las señales eléctricas, las acústicas, las de video, biológicas, entre otras. Para el caso de la dimensión, la señal se representa mediante o sea, ya no se representaría de la forma f de x como nosotros lo hemos estado viendo, sino que aquí eh, la representación que nosotros hemos tenido acá ahora va a ser el tiempo, porque esa va a ser nuestra variable independiente. Y la variable dependiente sería la variable de x de t. Entonces t es la variable independiente y x es la variable dependiente. La representación de la misma es como nosotros la estamos viendo ahorita aquí abajo, la representación de una señal. Y ahora las señales se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo les comento, para mí fue algo muy grande cuando fui a estudiar a, a México y estudié astronomía. Entonces, las señales que a nosotros recibíamos, por ejemplo, de una estrella binaria, de algunas situaciones, eran espectros. Les voy a enseñar cómo es que se mira. Por ejemplo, vamos a poner aquí espectros de estrellas. Por ejemplo, a nosotros se nos presentaban las imágenes de esta manera, donde nosotros podíamos ver los tipos de luz, los tipos de alguna situación, porque por ejemplo cuando usted toma una foto en el espacio, todo va a salir en blanco y negro, no es como lo que ustedes miran realmente de que Orión tiene colores. Lo que pasa es que lo que se usan ahí son filtros para que se pueda determinar cuánto oxígeno, cuánto azufre, cuánto tiene de cada uno. Por ejemplo, hay una nebulosa, y esa es la que yo quería ver, pero es muy lejos, es la nebulosa Ojo de Dios, se llama, que es esta, miren. Entonces, como les digo, nosotros la miramos en blanco y negro, pero se usan filtros para poder ver la cantidad de concentración de que se tienen de oxígeno, de azufre y de otros elementos más. Entonces, como les vuelvo a repetir, estas señales
A nosotros, solo voy a cambiar el modo de visualización porque al momento de compartir se mira diferente. Entonces, al mirar todos estos tipos de señales, nosotros los vamos recibiendo de una manera. Entonces, es por eso que la matemática es bastante necesaria para poder sacar la composición de diferentes señales. Ahora, como les estaba comentando, las señales se clasifican, tienen varias clasificaciones. Entre las primeras tenemos las aleatorias. Estas existen con incertidumbres en todos los instantes de tiempo y únicamente pueden ser caracterizadas estadísticamente. Todas las señales por naturaleza son de carácter aleatorio, sin embargo existen algunas que por su regularidad se puede tratar como determinísticas, teniendo en cuenta ciertas restricciones y aproximaciones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros acabamos de, no sé si ya se puede decir que ya estamos fuera totalmente, porque yo siempre sigo mirando algunos casos del COVID, pero si ustedes se dieron cuenta, ¿ustedes ya recibieron estadística? Ah, va. Entonces, les comento, hay algunas situaciones importantes en la estadística que nos ayudan a poder determinar todos estos casos. Cuando hay algunas ecuaciones que se llaman estocásticas, esto nos ayuda a poder encontrar parámetros de qué podría suceder cuando se tiene cierto modelo pandémico o endémico. Entonces, lo mismo puede suceder, no exactamente lo mismo, pero sí puede suceder con las diferentes señales, porque ustedes sabrán de que, por ejemplo, cuando vamos a diferentes lados, hay un choque de emisoras. No sé si ustedes han podido escuchar buenos días, cuando hay choques de emisoras, cuando hay choques o han utilizado estos walkie-talkie que utilizan, se interceptan algunas señales, pues esas son las cuestiones. Si nosotros lo miramos gráficamente, ahí podemos observar estas situaciones que son aleatorias. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer para poder hacer es cambiar de canal para que nosotros ya podamos tener audible esta misma situación. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros vayamos y estemos en un lugar donde encontremos dos señales de internet que tengan la misma influencia? ¿Cuál creen que tomaría la computadora? Ujú. Sí, ahí como dice el joven, es la que está más estable, es la que se mantiene con una situación eh, con más fuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos determinar estas señales conforme a lo que vamos a ir aprendiendo en el curso. Vamos a poder ir sabiendo cuando una señal, inclusive es de potencia, es de energía, que son cosas que a nosotros nos interesa bastante. Otro tipo de señales son las determinísticas. Estas señales determinísticas son aquellas cuyos valores están completamente especificados en cualquier instante de tiempo y pueden representar mediante una fórmula cerrada un conjunto o fórmulas recursivas.
sea, aquí en esta parte donde ustedes miran determinísticas es cuando ya es aceptado por, por un proceso estadístico, cuando ya se empiezan a buscar repeticiones, 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 donde se empiezan a utilizar parámetros y donde se pueden utilizar patrones para poder determinar este tipo de señales. Es por eso que aquí en este caso habla acerca de un conjunto de fórmulas, porque ya lo podemos calcular, ya podemos estimar cuándo puede ser que tengamos estas. Entonces, estas son las primeras dos, que es la de aleatoria y la determinística. Otras están las reales y complejas, que en este caso, aquí es donde uno se preguntaba, por ejemplo, ¿dónde es que voy a utilizar los números complejos, verdad? Entonces, una señal real y compleja, podemos decir que es una señal real, es decir, si los valores representan un número real, y las complejas, si su valor representa un número complejo matemáticamente representado como lo que nosotros tenemos acá. X de t, aquí tenemos nuestra expresión real y aquí tenemos nuestra expresión imaginaria. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ya esta expresión compleja. Donde R, vuelvo a repetir, es la parte real y donde I es la parte imaginaria. Entonces esto, para los que estudian, bueno, ustedes están en electrónica, sistemas y qué más, telecomunicaciones. Los que estudiaron en electrónica, yo creo que habían circuitos RCL. Entonces este tipo de circuitos es donde se empieza a visualizar estas situaciones donde se empiezan a ver estos compuestos imaginarios. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer cálculos, por ejemplo, la parte matemática en una gráfica real, nosotros no miramos los imaginarios, pero es que nosotros necesitamos otro tipo de representación como es un plano imaginario, que ahí es donde nosotros empezamos a visualizar esta situación. No sé si puedo cambiar. ¿Sí? Bueno. Y aquí entramos ya a las continuas o analógicas. Pero aquí empezamos a utilizar un poco de matemática para poder ver cuándo es una señal continua o analógica, y empezamos a utilizar también un proceso de discretización para llegar a digitalizar estas señales. Entonces, ¿cuáles son las continuas o analógicas? Son aquellas que están definidos en todos los valores del continuo del tiempo, aunque su dependencia de esta pueda soportar discontinuidades de primer grado. Esto es lo que nosotros llamamos XTDO, que no es igual a XTD más. En este caso el TDO menos es un retraso y TDO más ya es un adelanto en la señal, como se muestra en la figura. Si ustedes se dan cuenta, aquí es donde nosotros señalamos un proceso de discretización. ¿Qué significa este proceso de discretización? Bueno, nosotros tenemos una señal. A esa señal nosotros le vamos a poner un delta t, o sea, como que dividiéramos una señal en estas partes. Tendrían que ser muy similares en su división. Y después pasemos del proceso de discretización, pasamos a una señal discreta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a empezar a visualizar, por ejemplo, las alturas que se pueden tener de esta señal. Por ejemplo, en esta señal, en este punto yo tengo menos 0.40. En este punto yo tengo 0.85, que no llegamos al 1.
En este punto que tengo acá, tengo 2.05. En este punto que tenemos acá, tenemos, a ver, 1.30. Aquí, por ejemplo, 0.10 y así se van todas las partes, señalando tanto las partes positivas como las negativas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre el proceso de muestreo, que es el proceso de discretización, al valor mestrado, que es la señal discreta, nosotros solo tomamos las alturas que tenemos en esto en una distancia de t que nosotros podamos tener acá. ¿Estamos claros aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora, en el caso de las discretas, están definidas en cierto intervalo de tiempo y su representación realiza una secuencia de números y se obtiene a partir de un muestreo de una señal continua, como lo que vimos anteriormente. De manera general, el teorema del muestreo define lo siguiente, que la reacción de la frecuencia mínima del muestreo con la frecuencia máxima de la señal, cuyo valor es de tal manera que a partir de nuestras figuras es posible construir de manera completa la señal original. Esto significa de tener una frecuencia S que no sea mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. Fs es lo que nosotros llamamos frecuencia de muestreo y Fmax es la frecuencia máxima de la señal. Matemáticamente, las señales discretas se representan de esta manera. X, pero aquí vamos a utilizar un parámetro que es el parámetro n, que es el valor de la muestra. Muy bien, por ejemplo acá, si ustedes observan, el valor mestrado, que aquí tenemos una señal discreta, que es donde nosotros miramos solo las alturas, X de n solo se van a representar los valores de las alturas. Por ejemplo acá, menos 0.4, que es el que tenemos acá, 0.85, que es el que tenemos acá. O sea, vamos tomando solo las alturas que nosotros vamos teniendo de la señal. Ahora, vamos a pasar a un proceso de cuantificación para llegar al proceso de digitalización. Entonces, pónganle mucha atención ahorita a esto. Recuerden, primero nos dan una señal, nosotros empezamos a hacer las divisiones, empezamos a encontrar cuáles son las alturas en el valor mestrado, después pasamos a volverlo a una señal discreta. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a tomar los valores que nosotros tenemos de nuestras alturas. Ahora vienen las señales cuantificadas. Ahora, como les digo, todo esto es un proceso y eso es lo que vamos a hacer dentro de un momento. Cuando se entregue una señal, vamos a empezar primero a dividir la señal en una distancia que nosotros consideremos pertinente, volver las alturas, sacar la señal discreta de esa misma y después pasar al proceso de cuantificación. Entonces, las señales que ya fueron discretizadas, cuyo valor de amplitud han sido limitados a un número finito de valores cuantificados, la cuantificación se inicia con división del eje de la amplitud en intervalos iguales, o sea, la distancia que nosotros tengamos que tener en cada señal tiene que ser igual. El medio de cada intervalo corresponde a un nivel de paso de cuantificación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, las señales, aquí tenemos un valor que vamos desde 0 hasta llegar al número 4. Pero si llegamos al número 4, también vamos a llegar al número menos 4. Aquí es donde viene muy importante la parte de la base 2 del binario. Porque en este caso, el 4, si nosotros miramos el 4 en base binario, ¿cómo se representaría?
como 2 a la 2. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si yo necesitara, por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente número de cuantización? 2 a la 3. ¿Qué significa eso? 8. Tendríamos que llegar de menos 8 hasta 8, dependiendo de la señal que nosotros tengamos. Porque aquí la máxima no pasa a 4. Por eso yo bajé hasta menos 4. Aunque si ustedes se dan cuenta que la señal mínima que tengo acá es menos 3, pero la señal máxima es 4. Entonces siempre vamos a ir de 2 a la n. Si en este caso hay un valor que se pasa del 4, tenemos, aunque nosotros no lleguemos a alguna señal a la 8, tendríamos que llegar a la 8 para pasar a ese proceso de cuantificación. Bueno, entonces miremos acá, si ustedes se dan cuenta en esta parte, a partir del 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir tomando, como el valor máximo es 4 y el valor mínimo es menos 4, vamos a ir tomando los valores medios que se tengan entre ellos. Por ejemplo, de 0 a 1, ¿dónde está aquí? De 0 a 1, yo puse una línea punteada en 0.5. De 1 a 2, menos 1.5. De 2 a 3, 2.5. Y así me fui con lo demás, miren. Pero si me fui con lo positivo, también me voy con lo negativo. Entonces me voy con 0.5, con 1.5, 2.5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál era el primer valor mestrado que tenía? Era 0.40. Entonces, el valor mestrado que vamos a tener se va a tomar con el valor cuantificado más cercano. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor cuantificado más aproximado que tengamos acá? Como es menos 0.40, ¿cuál sería? Menos 0.5. Y ahí está el valor cuantizado, miren, 0.5. El siguiente, 0.85, que está acá. ¿Cuál es el valor cuantizado más cercano? 0.85. Es este que tenemos acá. Miren. Aquí tendría que, es que los cuantizados no está 1, son los 0.5. Esos son los cuantizados. Vamos a ver, sería 0.5. Por eso de que aquí estamos en el valor cuantizado 0.5. Ahora miremos en el otro. Real. Así como tomó los valores para el ancho. Es que el ancho lo definimos desde el inicio, desde que nos dieron esto, miren. Entonces, es como hacemos, donde buscamos las alturas, que es el valor mestrado, que es lo que nosotros llamamos. Ya después lo que nosotros hacemos es tomar solo las alturas. Y ahora pasamos a este proceso de cuantificación. Ahora miren, pues, el 2.5. Este 2.5 está aquí, miren. ¿Cuál es el valor? Vamos a ver, 2.5. 2.05 es, perdón. Aquí está, miren. ¿Cuál es el valor cuantizado más cercano? Está el 2.05. Sería el 2.5. Porque miren, en la línea del 2, este está un poquito arriba. Entonces está más cercano a este que el de abajo. Por eso tomo el 2.5. Y en el 1.3, que está aquí, miren, ¿cuál sería el valor cuantizado más cercano? 1.5. Y así me voy con todos los demás. Ahora miren, pues, después voy... Diga. Menos 3, 0, 0. Acá.
En este caso, como este está en medio, ¿va? Entonces aquí tomaríamos, como estamos hablando de niveles, tomaríamos el nivel superior. O sea, que en este caso, el nivel superior para este sería menos 2.5. ¿Ya? Ahora miren, pues, ya con los valores, los valores rojos, que no sé si se mira como rojo ahí, pero no. Los valores rojos que se miran aquí, o los más claros, se puede decir en este caso, son los valores que nosotros tomamos en la parte de discretización. Ahora, los negros, estos son los valores cuantizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a pasar líneas rectas donde están los valores cuantizados. Miren, este sería la señal cuantificada que tendríamos precisamente de esta señal que nosotros tenemos acá. Esta es la señal original y esta es la señal cuantificada, perdón. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Es que recuerden que lo que queremos hacer ahorita es pasar de un valor, de una gráfica que nos dieron inicialmente, que es un lo que estamos haciendo aquí es un proceso de digitalización. Entonces nosotros tenemos una señal acá y lo que queremos llegar a hacer es digitalizarla. Entonces por eso es de que nosotros pasamos con todos estos procesos. Tener un intervalo de muestreo, pasar a un valor mestrado, después un valor mestreado, pero ya viéndolo con una señal discreta, y después un proceso de cuantificación para llegar a una señal cuantificada. Ahora lo que nos corresponde en este momento es ver los valores de cuantificación. Ahora escuchen bien. El valor de cuantificación está directamente relacionado a la precisión de lo que se desea obtener de la señal a representar. En los sistemas electrónicos, eléctricos, vamos a utilizar o se codifican utilizando el binario. Es por eso que el número de niveles resultantes de la potencia 2 está llevado de esta manera. Miren, 2 elevado a la n. ¿Qué es lo que miramos aquí? Nuevamente, los binarios. ¿Y por qué 2 a la n? Se recuerda que los valores como los octales, como los hexadecimales, nosotros lo íbamos llevando por la base 2. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos observar el nivel de, por ejemplo, si puede ser un octal, que es o un binario. En este caso, pues ya sabemos de que a los binarios nosotros los conocemos como los bits, y por ejemplo a los octales nosotros los conocemos como bytes. Entonces ahí es donde nosotros podemos observar los niveles de cuantificación que n va a representar los bits que se utilizan para codificar una señal. Por ejemplo, en el caso anterior nosotros tenemos L a la 8, que por lo consiguiente nosotros decimos que n es igual a la 3, porque llegamos hasta 8 números. Miremos acá, si nosotros nos podemos a contar de menos 4 a 4, ¿cuánto tenemos? 8. Vamos. O sea que el siguiente número, ¿hasta dónde tendríamos que llegar? Después de 8. O sea, tendríamos que comenzar de menos 8 a 0 y de 0 a 8 positivo. Así sucesivamente. Para llegar a esos 16. ¿Ya?
Ahora miremos ahora la parte de las señales digitales. Son aquellas que además de estar definidas en intervalo de tiempo discreto, solo pueden tomar un número finito de estos valores. Para codificar en binario es necesario que cada uno de los valores cuantificados sean en primera instancia codificados en decimal, para luego transformar cada dígito binario en la siguiente figura que se les va a mostrar ahorita siguiente, para hacer esa conversión a una secuencia binaria. Y ahí ya pasamos a una señal digitalizada. Asimismo, y de acuerdo a las características, las señales continuas y discretas pueden clasificarse como periódicas y aperiódicas. Miren, aquí está todo el proceso, miren. Esta era la gráfica que tenía al inicio. ¿Qué fue lo que hicimos después? Volverla a una señal discreta, tomando las alturas, que aquí tenemos el valor mestrado. Después, hacer el valor cuantizado, que es tomar esos 0.5 en 0.5. Y ahora, escuchen bien, en los valores cuantizados, nosotros vamos a tomar números. Vamos a poner un número código. ¿Cuál es el primer número cuantizado? El 3.5, menos 3.5, miren. Entonces a este le voy a llamar 0, a este 1, a este 2, a este 3, a este 4. Y así en todos los números de nivel de cuantización son los números código que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, el 0.5, el 0.5, el menos 0.5 que era el primero, ¿qué número de código es? 3. Por eso pongo aquí el 3. Y el 0.5, ¿qué número de cuantización es? 4. Entonces por eso puse 4. Y así me voy con los demás. Por ejemplo, el 2.5, ¿qué número de cuantización es? 6. Y así me fui con los demás. ¿Estamos? ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno, ahora pasamos a la codificación binaria. 2 a la 3 dijimos que era 8. Pero si nosotros lo miramos en octal, ¿cuántos dígitos en binario tiene un octal? 3. ¿Se recuerdan? El número del exponente nos decía cuánto teníamos que agrupar. Entonces, el 3 en binario, ¿cómo lo podía representar? ¿Cómo? 011. 011. El 4, ¿cómo lo podría representar? Como 100. El 6, 110. El 5, 101 y así sucesivamente. Entonces esos números se van colocando de forma horizontal. Miren, 011, aquí está, miren, 011. 100, 100. Y así me voy con todos hasta llegar al último número. Entonces, en la digitalización, los ceros están abajo y los unos están arriba. Los ceros abajo, los unos arriba. Los ceros abajo, los unos arriba, hasta que lleguemos al último número. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, pasemos entonces a discretizar una señal, pues, chicos. Ahí está hay una discretización. Solo denme un momentito.